A juicio de la cosmobiología, me permito expresar que el Perú de los años 2020-2030 vivirá momentos muy particulares en el devenir de su vida republicana. Momentos que enmarcamos en la oportunidad que tiene nuestra nación para sentar las bases de la construcción de una nueva república. Lo que libremente denomino la creación de una segunda república. 2018 a 2029, deterioro del progreso del Perú. La economía peruana camina hacia una recesión, que es el resultado del cierre de un ciclo de constante repetición en el Perú que tiene una duración de 29,5 años, prácticamente 30 años, y que al renovarse en el año 2000, como ustedes pueden ver en la gráfica que corresponde a la figura número 10, que al renovarse en el año 2000 y al llegar al clímax de su progreso entre el 2014 y 2017, emprendió su declive en el año 2018, exactamente como lo habíamos pronosticado con anticipación en diciembre del año 2017, y que de acuerdo con nuestros cálculos corresponderá al periodo comprendido entre los años 2026 y 2029 a años de una recesión severa, caída muy severa en lo político, económico y social, incluso me atrevo a decir el hundimiento del progreso de los peruanos. 2020, 2021, voces piden una nueva constitución política. De acuerdo con el ciclo de Júpiter-Saturno, la primera constitución política de la República Peruana se promulgó el 12 de noviembre del año de 1823. Ustedes pueden ver el horóscopo. A juicio de la cosmobiología, fue un día funesto, pues el Sol, que simboliza la Constitución, recibía un ángulo inarmónico de 180 grados u oposición de parte de Saturno, que simboliza el obstáculo, el rechazo, la execración. La primera constitución del Perú nació herida de muerte, ya que inmediatamente después de su promulgación fue suspendida, luego restaurada en 1827 para ser finalmente derogada el 18 de marzo de 1828. La primera constitución política de la República Peruana nació en 1823 y la última, la 12ª, el 29 de diciembre de 1993. El 29 de diciembre de 1993 fue un día de luna llena. Cada 29 días y medio tenemos luna llena, una fase de la luna que está presente en rechazos y enfrentamientos. A juicio de la cosmobiología, esta es la razón por la cual la Constitución Política de 1993 es criticada y hasta rechazada permanentemente por sectores de peruanos. Esta Constitución va a ser derogada en algún momento por haber sido promulgada en un día de luna llena. La Constitución de 1993 podría ser derogada en el año 2021 o cerca de este año. En 2020 y 2021 se elevarán las voces de sectores de peruanos para que se promulgue una nueva constitución política. Desde mi punto de vista, el Perú necesita una nueva constitución, pero pienso que no la veremos entre 2020 y 2021. Ojalá me equivoque y que sí la veamos. Para que esto suceda, es necesario que ingresemos previamente a vivir un tiempo de graves protestas sociales y levantamientos populares, más graves que las que están empezando a germinarse nuevamente en nuestro país y que veremos eclosionar entre los años 2020 a 2024. Aquel candidato o candidata a la presidencia del Perú que incluya en su agenda la dación de una nueva constitución política para el Perú tiene muchas más posibilidades de imponerse
sobre otros candidatos. Los años 2020 y 2021, sobre todo hacia el 2021, en el año 2021, cuando se esté produciendo, se esté manifestando esta conjunción de Júpiter-Saturno, un nuevo orden político, un nuevo orden económico. El Perú podría, digamos, cogerse de esta conjunción y no seguir el camino del declive que hemos descrito justamente en el punto anterior y lo graficamos en la figura número 10. 2018 a 2024, tiempo de protestas y represiones, resultado del ambiente formado por las influencias de Urano de los años 2018 a 2024 contra el Sol del Perú. Ya sabemos que el Sol del Perú es el de 28 de julio de 1821, producto del ángulo de 180 grados de Urano al Sol del Perú, del 28 de julio de 1821, pero en este caso también al Sol del Perú del año 2021. El contacto negativo del Urano del momento del año 2020-2021 contra el Sol del 28 de julio del año 2021, que genera protestas violentas en las calles, acciones tipo anarquía, rebeliones, revueltas, levantamientos, alzamientos armados, actos guerrilleros y persecuciones, y la represión del gobierno de turno. Esto no elimina el hecho de que entre los años 2020 y 2024 el Perú debe vivir un tiempo inarmónico del Sol con Urano. Desde ahora decimos que viviremos un bicentenario muy agitado por movimientos sociales que lucharán por reivindicaciones en las calles y en los salones. Esperemos que toda esta agitación social dé paso a la pronta creación de una segunda república. Estoy persuadido a pensar que sería pronta la creación si la juramentación presidencial se realiza el 28 de julio del año 2021. Este año 2021 nos haría recordar el destino de la primera constitución política de la República Peruana, promulgada el día, en el año 1823, ¿cierto? ¿Recuerdan? Promulgada el día en que el Sol y Saturno formaron un ángulo enarmónico de 180 grados que simboliza rechazo. Este tipo de ángulo, 180 grados, volverá a presentarse el 28 de julio del año 2021. La verdad es que necesitamos conversar sobre la creación de una segunda república, precisamente para que nuestra república vigente siga en pie, para que podamos superar los años comprendidos entre el 2024 y 2030, que califico de violencia extrema contra la democracia peruana. Claro, esta vez no por causa de las influencias de Urano contra el Sol, de la independencia del Perú, sino por las influencias de Plutón contra el Sol del Perú, que son aún más cruentas que las de Urano. Debemos completar la refundación del Perú iniciada el 28 de julio de 1985. ¿Cómo? Haciendo que desde el año 2024 o antes, nuestros mandatarios dejen de juramentar el cargo o su cargo de presidente el 28 de julio. Y más bien que lo hagan en la segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero. 2025-2029, sino también 2025 a 2029. Tiempo de violencia extrema con acciones para asaltar el poder presidencial, economía en recesión severa, democracia peruana hecha añicos, producto de las influencias del paso de Plutón por Acuario o el Aguador, que entre los años 2025 y 2029 formará ángulos de oposición al Sol del Perú, republicano del 28 de julio de 1821, ubicado en el 5º grado del signo del León, como ustedes pueden ver en la figura número 28. Ángulos en extremo peligrosos
para la seguridad del primer mandatario y la continuidad democrática del Perú, toda vez que en el campo de las influencias cosmobiológicas, Plutón genera violencia extrema, corrupción y terrorismo. En la cosmobiología, así como Plutón es símbolo de destrucción, el Sol es símbolo de la vida y vitalidad, del prestigio y la máxima autoridad, del éxito y la gloria, de lo majestuoso, la dignidad y la magnanimidad, pero también del orgullo, la pedantería, autoritarismo y soberbia, así como del despotismo, la arrogancia y egoísmo. Entre los años 2025 a 2029, estos astros, Plutón y el Sol, generarán un ambiente cósmico de características infernales, dentro de las que incluimos exterminio. Y lo particular de este tipo de ambiente cósmico es que sería la primera vez que se presentaría en los 200 años de vida republicana del Perú. Por lo tanto, no puedo presentar a este auditorio situaciones similares o semejantes que hubiera registrado la historiografía. Sin embargo, como en el campo de la cosmobiología reconocemos cómo operan las influencias inarmónicas entre el Sol y Plutón, mencionaremos que cuando los Estados Unidos de América vivió un tiempo infernal entre los años 2008 al 2016, idéntico al que estamos aludiendo, esta nación cayó en una grave crisis económica, así como también vivió la caída de la imagen presidencial y la pérdida del prestigio mundial. Lo vivido por Estados Unidos debemos tomarlo como ejemplo de previsión, para que por lo menos, como nos refiere el dicho, guardemos pan para mayo, esto es, podamos sobrellevar los años 2025 a 2029, como hemos expuesto, por los influjos de Plutón, a los que se suman las influencias del eclipse de Sol del 26 de enero del año 2028, que pueden extenderse hasta el año 2030, considerando que los efectos de la trayectoria de un eclipse de Sol se extienden por 2 años e incluso, bajo ciertas condiciones siderales, por 4 años y unos cuantos meses más. Mencionamos que a Plutón lo asociamos con acciones de psicologías de exterminio que provienen de los gobiernos, así como de organizaciones terroristas. Por lo tanto, me permito señalar desde ahora que debemos estar alerta a los años 2025 a 2030, ya que entre otro tipo de expresiones de Plutón, Sendero Luminoso u otro grupo calificado también de terrorista proyectará una imagen con la aceptación abierta de muchos peruanos que causaría un grave perjuicio al Estado y a la sociedad, especialmente cuando Marte se encuentre en los años de su perigeo, que se distingue de otros perigeos planetarios por la elevación de la violencia social y el enfrentamiento bélico. Vean aquí la figura 29, las trayectorias geocéntricas de Marte desde el año 2020 hasta el año 2030, y los puntos o los picos hacia abajo son los acercamientos de Marte a la Tierra. Estos son los picos donde la gente protesta en las calles, hace desmanes, quemas, enfrentamientos con cachiporras, en fin, con todo lo que tienen en la mano.